Me gustaría empezar hablando contigo un poco de tu llegado, tu acercamiento a la literatura. Estaba leyendo algunas entrevistas tuyas en las que hablabas de la elección de escribir, pero en otros momentos también leí algunos comentarios tuyos donde mencionabas que en realidad no se elige escribir. ¿Cómo fue tu llegada, tu acercamiento a la literatura? Bueno, yo siempre quise escribir, por eso quizá, digamos, por un lado siento que no es algo que uno, o sea, como una elección que viene dada casi, pero lo que no está dado casi nunca son las condiciones para hacerlo. Entonces uno puede tener muchas ganas de ser Shakespeare, pero por ahí en tu entorno eso o no está bien visto, o no hay el suficiente apoyo, o no tienes tampoco cómo alimentarte. Yo nunca tuve tampoco como una guía muy clara de lecturas, tenía como una biblioteca muy grande en mi casa, porque a mi papá le gustaba mucho leer, pero no era que nadie me estuviera guiando como en esas lecturas formativas, no sé. Entonces casi que el camino se lo hace uno solo cuando finalmente elige qué es lo que quiere hacer. Yo cuando llegué a esa decisión o a esa elección, yo creo que ya estaba bastante grande, tendría 20 y pico, había empezado a escribir periodismo y cuando me mudé a Buenos Aires me empecé a dar cuenta que había como un montón de gente como yo que quería escribir y para la cual eso no era necesariamente como una decisión extravagante o... Entonces me vinculé a un taller, conocí gente, empecé a escribir y bueno, y así se fue dando. Y elegiste además la autoficción, o sea, si ya decidirse a hacer literatura o escribir ya es un nivel de exposición, ya llevarlo a la autoficción, o sea, tomar momentos o retazos de tu vida es aún mucho más agalludo, como dirías tú. Encontré esa palabra, me pareció maravillosa en uno de tus textos. Bueno, yo escribí de todo en realidad. Mi primer libro de cuentos es un libro de cuentos, escribí novelas, no siempre autoficción, escribí como muchos géneros y de hecho cuando trabajo en ficción, digamos, suelo hacer como, no sé, cosas variadas. Lo que sí es cierto es que en general parto de mi experiencia, parto como de una cosa, porque, no sé, por alguna razón me cuesta mucho escribir sobre cosas con las que no siento cercanía, siento o que no las conozco suficiente o que sencillamente no me interesan lo suficiente. Y para escribir yo necesito como esa vinculación afectiva casi, o sea, saber que, porque básicamente la escritura para mí es como el modo en que yo elijo como expresarme, que puedo, digamos, como dedicar mucho tiempo a estudiarlo, en el sentido casi, a ver, como diría psicológico, si no sonara muy argentino, pero digamos como que me gusta mucho analizar esas conductas que para nosotros son casi como domésticas o automáticas y que ahí se esconde como buena parte de lo que nos condiciona como especie, digamos, como seres humanos. Yo creo en esa especie de equilibrio entre esa escritura que como lectora también busco mucho, que es como un equilibrio entre cierta profundidad existencial y banalidad doméstica. O sea, como las pequeñas cosas nos pueden dar también como mucha información sobre de qué estamos constituidos como especie, como personas. Sin duda. Y se convierten en esas pequeñas obsesiones, ¿no? Intentar descifrar, desentrañar a partir de esas pequeñas cosas los grandes temas. Claro, claro. Es como preguntarse infinitamente por qué somos así, por qué sucede esto, por qué nos comportamos de esta manera, por qué el hastío, por qué la insatisfacción. Como grandes preguntas, pero casi como que el acercamiento es a partir de líneas argumentales que son muy chiquitas, digamos. En realidad mis líneas argumentales suelen ser muy acotadas, pero creo que detrás de esas líneas argumentales hay un montón de preguntas. Creo, no sé, porque están plantadas ahí como preguntas. Después, digamos, depende del lector qué tanto de eso es capaz de asimilar o también se puede quedar con la línea argumental chiquita. Claro, una de las grandes virtudes es eso, ¿no? De que aquello que leas no te deje con, no sé si lo leí en alguna de tus textos o de tus entrevistas que hablaba o estaba leyendo algo sobre cine, de la importancia de que deje 3 puntos suspensivos, no un punto final. Cuando uno lee pues, claro. algo bueno, pues debería dejarte pensando y pensando. A mí me encanta mucho. esa sensación, me encanta. Cuando descubro algo así que me deja como
una frase, un verso, un poema. Me gusta mucho la poesía también y siento que en la poesía hay algo de eso también, como que con imágenes, con frases cortas, con cierto sonido de una frase, te quedas como dando vueltas y vueltas, sin llegar necesariamente a una conclusión o a una certeza, pero te la planta, digamos. ¿Lees mucha poesía? Mucha, no sé si mucha, pero soy como una lectora de poesía tardía. Nunca, bueno, como te decía, chiquita nunca tuve como tampoco, bueno, hay que leer estos poetas. Además estamos llenos de poetas, bueno, ustedes acá, me saco el sombrero, pero como que estamos llenos de referentes en Latinoamérica de poesía muy buenos que yo descubrí tarde. Y empecé a leer y estoy fascinada, pero de todas partes en realidad, no sé. Siento que llegué tarde, pero con muchas ganas. Y empecé hace unos años te podría decir que en un porcentaje, no tengo la exactitud, pero es buena parte de lo que leo es poesía. Y eso también es muy útil porque te da una precisión quirúrgica tremenda para poder elegir las palabras y las frases. Sí, yo siento, a lo mejor es imperceptible para otro, pero yo siento que mi relación con el lenguaje, con la escritura, cambió mucho después de empezar, digamos, a entender un poco mejor la poesía. La poesía también es una cosa como súper amplia y grandilocuente, o sea, no es como que uno entienda la poesía, pero como que empiezas a vincularte de un modo más íntimo, o sea, como a buscar cosas que de algún modo como que te sacudan un poco y digas, esto era, ¿no? Como de, si lo pudiera explicar de un modo breve, sería como estrangular el lenguaje hasta el punto que te dé como esa exactitud de conmoción que necesitas. Eso mismo se puede decir de muchas maneras y eliges esa frase porque es la mejor que encontraste y es el resultado, digamos, que estás buscando de ella, esa conmoción. Y eso para temas como los que te ocupan en muchos de tus textos, que son la identidad, la pertenencia, es muy útil, ¿no? Claro. Esa búsqueda de identidad, de pertenencia, se afianzó mucho más con tu salida de Colombia, porque sales de Colombia y estás asentada hace muchos años en Argentina, sociedades distintas. Sí, muy distintas. Sí, yo creo que es algo que siempre estuvo como latente, digamos, dentro de mis preguntas grandilocuentes o mis preguntas existenciales y mis preocupaciones. El tema de la identidad siempre fue algo que ahora, digamos, como recordando, siempre me pareció inquietante. Pero lógicamente tiene que ver con mi condición también de haberme ido, de haber elegido irme. Además, mi exilio es un exilio completamente voluntario. No, o sea, no puedo decir que nada me empujó. Bueno, siempre hay circunstancias que te empujan un poco a irte de tu lugar de origen, pero básicamente fue una elección mía. Y te fuiste súper joven. Me fui joven, me fui a muchos lugares. O sea, empecé como a viajar muy joven, circunstancialmente, porque tenía un trabajo que consistía en viajar. Yo trabajaba en la Fundación No Periodismo de Cartagena, entonces como que me tocaba organizar talleres acá, allá, no sé, es como que pasaba muy poco tiempo en Cartagena, me la pasaba viajando y no sé, me gustaba no tanto el viaje en sí mismo, sino como la sensación del descolocamiento que te da el viaje, de sentirte como que de repente estás fuera de lugar, porque ese correrte del lugar en el que siempre has estado te permite también ir entrenando otra mirada, o sea, es mirar siempre desde un lugar que no es el más cómodo, que no es el céntrico, es mirar desde la periferia, digamos, estar afuera de eso, correrse un poco, mirar un poquito corrido. Y eso empezó a interesarme mucho. Y también empecé como a descubrir cómo están, digamos, como normalmente uno habla de la identidad y la pertenencia como si fueran una misma cosa y cómo eso está tan fraccionado. O sea, la identidad, uno puede llegar a tener ciertas cosas claras sobre su identidad que tienen que ver con su origen, de dónde viene, cómo creció, no sé, hay cosas que
en circunstancias normales, digamos, digo en circunstancias normales porque por ejemplo en Argentina está todo este tema de los desaparecidos, que es gente que realmente no sabe, digamos, tiene muy poco claro su origen, pero en circunstancias normales puedes saber un poco dónde viniste, dónde naciste, quiénes son tus padres, tu familia, hacer o sea, como algo muy... pero en cuanto a la pertenencia, puede ser algo que no descubras en toda tu vida. O sea, uno puede saber de dónde viene, pero no a dónde perteneces. Puedes, digamos, durar toda la vida preguntándotelo y dándote respuestas provisorias que inmediatamente mutan en otra cosa según en lo que estés, ¿no? Y yo me siento un poco en ese medio, como que yo sé de dónde vengo, tengo muy claro mi origen, me gusta mi origen es buena parte de lo que me constituye, pero mi pertenencia no la tengo nada clara. Y bueno, y creo que ahí también un poco en ese conflicto, en ese vivir, en esa especie de duda permanente, se construye buena parte de lo que escribo. Pero igual cuando uno viaja sí se reinventa un poco. Sí, puede ser una persona distinta. La Margarita que llegó a Buenos Aires podía ser una completamente diferente a la que estaba en Cartagena. Fue, me imagino, una completamente diferente. Sí, yo creo que empecé de cero a deconstruirme más que a construirme. Sí, bueno, hablábamos antes de primera persona, yo estoy súper agradecida con Peso Pluma porque fueron como los primeros que editaron este libro, que es un libro loco porque es como una compilación que yo nunca me había imaginado, pero después se hicieron como otras ediciones en otros países que incluyen más textos. Uno de esos textos es exactamente lo que dices, que se llama Residencia, y es un texto que escribí a partir de una residencia de escritores, digamos, que me invitaron en Brasil y ahí estuve como con otros escritores, estas cosas que hacemos los escritores a veces como para ganarle al tiempo y cobrar algo de plata sin que tengas que, o sea, esas cosas que nos inventamos como para poder sobrevivir de la escritura. Y se trata de eso, de cómo los viajes te permiten ser otro, o sea, estar ahí. Y un poco yo decía que como mi relación con esta gente que no conozco, pero con la que voy a convivir, a partir de dónde, quiénes son, quién soy yo, según cómo ellos me miren. Está como todas esas preguntas están plasmadas en ese texto que creo que el punto de partida era exactamente eso, como un viaje te descoloca y te pone en un lugar y a veces jugaba con eso de que si uno viaja y que, viste que o sea, hay una teoría física que dice que, bueno, hay cierta parte de la masa, digamos, que viaja más rápido que la masa misma. Entonces, es como efectivamente es un desdoblamiento. O sea, tu cuerpo llega más rápido que tu esencia, digamos. Entonces, ¿dónde estás realmente? ¿Quién te mira? ¿Desde dónde? O sea, yo dejé a mis hijos y a mi esposo en la casa y los veía por Skype y me parecía que yo podía estar ahí, pero yo estaba en otro lado y ellos hablaban conmigo en la mesita de ratona de la sala, como si yo estuviera ahí y yo estaba en otro lado, pero ellos interactuaban conmigo como si ahí está mamá y yo era una pantalla. Entonces como todas esas cosas que el viaje te permite como fantasear y inventarte como realidades paralelas, eso me fascina. Y ese estar y no estar, que en el caso de las madres y de las mujeres también debe ser de alguna manera liberador, ¿no? Porque una mamá presente, claro, no en el Skype, sino ahí al lado. Sí, era tenía un poco menos de responsabilidad. Digamos que si se caía alguno, yo estaba en la pantalla. ¿Cómo sientes que ha cambiado tu manera de escribir desde que eres mamá? ¿Cambia? Ya, para mí sí. Es aquí donde, en otro de los textos de primera persona que se llama Mi debilidad, digo que es donde, viste, que cada cosa que uno dice hay como una especie de feminómetro que te mide qué tan feminista o qué tan machista eres. Y yo creo que esta es la parte en que el feminómetro a mí me estalla y dice, no, pero yo creo que mis hijos, aunque parezca una cosa como absoluta, realmente a mí me cambiaron la perspectiva en muchos sentidos y en el sentido de la escritura mucho, porque la verdad no sé si... O sea, que el cuerpo haya pasado por una experiencia así, primero no es menor, o sea, es como que pasó por mucho. Y también yo creo que no solo desde lo corporal, sino, a ver, es como que yo siento que me recrudecí, o sea,
en un punto me vulnerabilicé, o sea, como que todo me afecta mucho más, pero también me recrudecí, es como que alcanzo a ver, realmente tomar distancia y decir, uy, eso no está, o sea, como ver el mundo como sin una capa de amabilidad, si se quiere, y mi escritura siento que se ha vuelto mucho más cruda, es como que me cuesta, digamos, no solamente encontrar las palabras, encontrar el tiempo, encontrar el momento en que puedo sentar. Entonces, creo que hay una suerte de resentimiento, en el buen sentido, como motor de escritura, por haber perdido lo que más valoraba y más atesoraba, que era buena parte de mi libertad. Entonces, ese resentimiento me sirve como motor, lo uso como motor, para escribir cosas que podrían ser... digamos, si me analizo antes y después de los hijos, como una escala más de salvajismo, si se quiere. Me siento que veo todo de un lugar mucho más crudo y mucho más descarnado que cuando no tenía hijos. Pero no tengo explicación. Yo supongo que tiene que ver con eso, como estar más... Los hijos también te hacen estar un poco como más cerca de la casi tragedia, ¿me entiendes? Sientes que todo en cualquier momento les puede pasar o te puede pasar a ti, es como todo el tiempo vivir con esa especie de temor que no se va, que es muy intranquilizante, y en ese sentido te hace una experiencia medio neurótica, pero que en términos de la escritura para mí ha sido muy funcional. Y para ti, que escribiste mucho sobre tu familia, tu padre, tu madre, ¿también te ayudó a replantear un poco cómo abordabas eso? Sí, también. Porque siempre dicen que se ve distinto, que uno empieza a pensar distinto en relación a los padres cuando tiene hijos. Claro, y sí, para puede ser, pero no en el sentido que yo pensaba que iba a suceder. Más bien, insisto, todo lo contrario. Es como que yo recuerdo cuando me peleaba, por ejemplo, con mi madre o con mi padre, con mi madre, sobre todo con mi padre no me peleaba mucho, pero con mi madre sí, me peleo. Y ella me decía, ya verás cuando tengas hijos, si tienes hijos, y bla, bla, bla. Y a mí me pasó casi que lo contrario, o sea, es como que sigo como sin entender buena parte de las cosas que ya no entendía y me las explico todavía menos, porque la experiencia de la maternidad también es muy individual, es muy subjetiva, y uno casi que, yo creo que uno es... cuando es madre casi como en reacción a cómo fue hijo, entonces, o cómo fue tu madre contigo. Entonces yo siento que estoy haciendo todo por no ser mi madre, y por momentos siento que caigo en que estoy siendo mi madre, pero combato eso, es como una batalla permanente de, bueno, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Entonces, no sé si es como que la entendí más, es como que en un punto creo que quiero diferenciarme todo el tiempo. Pero es bien difícil escaparse, ¿no? de los lazos y las marcas que te deja la familia. Claro. En contraposición a lo que puede pasar cuando uno está en un viaje que se reinventa. La familia siempre te recuerda lo que eres, cómo te ve y cómo quiere que seas. Sí, porque luchar contra el modo en que fuiste criado, digamos, es también luchar inútilmente contra parte de lo que eres, contra tu ADN, básicamente. Es como muy difícil combatir eso, pero por eso decía que me interesa más casi como el concepto de construir, de deconstruirse, de tratar, digamos, como de despojarse de todo lo que sabes, de la crianza o de la literatura o de el arte, como para poder apreciar desde el... como, a ver, como no encuentro una palabra, como desde el despojamiento, porque no es, o sea, por ejemplo, en apreciación de arte. El otro día leí un libro sobre cómo mirar obras de arte, que es algo que a veces me interesa, no mirarlas, sino como entender por qué hay gente que le gusta. No, yo tengo como muy poca relación con el arte y me gustaría entender un poco más. Entonces alguien decía que era un ensayo y decía que es como ser un bebé y exponerse por primera vez al rostro de quien te recibe, sea tu madre, tu padre, y que sucede algo neurológicamente en la cabeza del bebé que hace como que se apropie de esa cara y la reproduzca, o sea, como que el bebé en realidad copia la primera cara que ve, y entonces por eso uno empieza a identificar, se parece a la madre, se parece, copia gestos, copia, no es que se parezca a nadie, es como que el cerebro hace algo como de imitación muy, muy automático, y el bebé empieza a reproducir eso. Entonces, como cuando uno está frente a un cuadro
y consigue conmoverse es porque en un punto está apropiándose de eso que ve como por primera vez. Si no tienes nada preconcebido, claro, es muy difícil ser un bebé y mirar un cuadro y entender eso. Como uno no es un bebé, es un adulto con un montón de prejuicios, preconceptos y cosas. O cuando te enfrentas a un libro, cuando te enfrentas a una experiencia como la maternidad, vienes con demasiado bagaje. Y para apreciarlo y para vivirlo de un modo un poco más o menos nocivo y pernicioso, lo que tendría que hacer uno en realidad es despojarse de todo eso que sabe para poder hacer, si se quiere, una historia nueva con eso. Claro. ¿Cómo, pasando ya al tema de género y de feminismo que está abordado de manera no directa, pero tu texto sobre la maternidad me llamó mucho la atención porque se habla de ella desde la realidad, de la manera descarnada que mencionas hace un momento, fuera de toda esa idealización de que todo es maravilloso, todo es hermoso y todo se puede, porque una de las cargas que tenemos todas las mujeres en este momento de cambio es el tema de la culpa, ¿no? La culpa por no ser lo que debemos ser, para hacer cosas que ya no deberíamos hacer, porque estamos nuestra generación está en ese momento de quiebre, ¿no? En el que tiene toda la carga de las madres y de las abuelas y de lo que uno aprendió de ellas y de las generaciones que vinieron que tienen un chip absolutamente distinto. Sí. ¿Cómo se maneja desde la escritura o cómo lo maneja Margarita desde la mujer, la edad que tiene, con la historia que tiene, este momento de cambio? Sí, bueno, justo te decía que en la nueva versión de primera persona que está circulando hay dos textos que están muy, digamos, como hablan muy directamente de ese tema y que casi que condensan todas mis ideas al respecto. Uno se llama Mi debilidad y el otro Residencia. Y sobre todo en Mi debilidad hay como unas respuestas que casi nunca hago, porque en realidad en mi abordaje de la escritura y de los temas me hago muchas más preguntas que darme respuestas y un poco en Mi debilidad hago esto, o sea, dejar muy claro que no tengo ninguna certeza y que no me interesa tenerla, porque a mí el tema de las mujeres hoy me produce, a ver, por un lado me considero feminista hasta la médula, o sea, no puedo pensar en una sola causa feminista que no apoye. No puedo imaginarla. Al mismo tiempo siento que se está dando algo, como que no sé si es tan bueno con respecto a cómo se hacen las demandas, como un poco desconociendo que son demandas anacrónicas, que han estado siempre y que se han abordado de diferentes formas a lo largo de la historia. O sea, produce mucha empatía la furia, el enojo, y muy poca empatía la reflexión. ¿No? Como a mí me interesa desde la literatura ir más por la reflexión de por qué se dan las cosas así. No sé, por ejemplo, con este tema que estuvo tan en boga de la inauguración de la Feria del Libro, que hay lugares en donde es impensable que algo así suceda, ¿no? O sea, no existe, no, en buena parte del mundo, que una feria, un suceso cultural se ha inaugurado solo por una mesa como esa. Pero me llama la atención que nos sintamos tan ofendidas sin considerar que es Perú, o que es Colombia, o que es México. O sea, que hay una historia detrás de todo esto que explica perfectamente esa mesa, pero porque no solo porque no hay mujeres, es que no hay negros, ni indígenas, ni pobres. Porque no solamente es un país patriarcal o machista, sino elitista y racista, como lo es buena parte de Latinoamérica. Entonces, como cuando yo veo chicas más jóvenes, sobre todo, que se escandalizan ante esto, digo, es como si en un punto el síntoma, que es que no hay mujeres en la mesa, les produjera más incomodidad que la enfermedad, que nunca vieron la enfermedad, o sea, nunca vieron que esto era así, no sé, reflexión. O sea, antes hay una autora argentina que me gusta muchísimo, que me parece que es la mujer que tiene más claro todo sobre el feminismo, que se llama Rita Segato, y ella habla de ser plural antes que ser cualquier otra cosa. O sea, es difícil pararse en un lugar con una demanda específica sin tener ese océano de fondo que te explica muchas cosas y que no queda como que uno dice, bueno, esto se va a solucionar invitando a más mujeres a un cóctel. No se va a solucionar invitando a más mujeres a un cóctel. O sea, es como un gesto estético, que está bien que se den los gestos estéticos, pero no es la resolución de nada. Entonces, para volver a tu pregunta, desde la literatura a mí me interesa mucho más
el campo de la reflexión. Por ahí no... Sí, no sé, hay causas que me llaman mucho más que otras, como en Argentina ahora mismo estoy como muy involucrada con el tema del aborto legal, me interesa, ojalá se dé, salgo a las marchas, me pongo el pañuelo, hago todo eso, me parece que está bien, pero si tengo que elegir un lugar, elijo el lugar de la escritura, de la reflexión, de la lectura, de revisar autoras, de ver cómo se ha tratado, cómo se ha abordado, cómo desde mi lugar puedo hacer un aporte discursivo, si se quiere, porque en últimas la literatura es como esa gran conversación en la que todos queremos meter un bocadillo y participar, y me parece muy valioso si eso que yo tengo para aportarle o no a la literatura esté dado desde un lugar de, digamos, este es mi tiempo, esto es lo que está pasando, lo miro, lo analizo, me contradigo, me hago preguntas, bla, 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 porque el campo, digamos, porque es el único campo en el que me permito también ejercer un pensamiento más crítico. Es muy difícil, tal como están dadas las cosas ahora mismo, que uno... es muy difícil y es poco oportuno salir a decir, bueno, ojo chicas, no hay que enojarnos tanto porque no sé qué, porque no es un aporte, digamos. Si yo pongo un post en Facebook y digo, no estoy de acuerdo con tal y tal, no le sirve a nadie. Si yo lo pienso en mi casa y trato de hacer con eso literatura, me parece que es un poco más útil a quien sea, digamos, por lo menos a mí. No sé. Pero ahí entiendo tu punto en algo como lo que sucedió en la Feria del Libro, pero tanto Argentina como Perú y varios puntos de Latinoamérica, incluso, bueno, España, yéndonos al otro lado del charco, el tema de los feminicidios es algo que también es tremendo, ¿no? No, es algo que nos justamente. debería llevar a una movilización mucho más activa, ¿no? No, bueno, yo me refería específicamente a las demandas dentro de la literatura o de la cultura ligadas al tema de género, porque mi segundo problema con esto, casi que es el primero en realidad, es la jerarquía de demandas dentro del movimiento feminista. Yo me niego a caer en una mesa poblada de causas como que las mujeres se mueren porque las matan todos los días, porque cada vez crecen más las estadísticas de abortos clandestinos donde las mujeres se desangran en una camilla mugrienta, o incluso, no sé, la paridad salarial o las licencias por maternidad paupérrimas en nuestros países. O sea, me niego a caer en una mesa poblada de esas causas con mi demanda de que hay la cuota femenina en la literatura. No, o sea, no es que no la respete, la respeto, pero no me interesa, digamos, que en estos momentos, tal como están las cosas, esa sea una causa por la que todas salgamos a marchar. No lo voy a hacer. O sea, me pasa eso, mientras que hay otras cosas que me parece que son súper necesarias de salir, sí, a gritar, a alzar la bandera, a marchar, a escribir, todo lo que haga falta, porque realmente es algo que la sociedad te está pidiendo. De pronto estamos en Latinoamérica intentando correr un poco, ¿no? O sea, todavía estamos en un estadio mucho más básico, tratando de combatir temas como el feminicidio, entonces difícilmente podríamos lograr que no exista el techo de cristal, que no exista. Totalmente, ese es mi punto, es como hay que ver bien dónde estamos, hay que contextualizar, o sea, no es un país como Perú o como Colombia o como México, como Argentina, no puede permitirse, en mi opinión, distraerse de esos temas tan, digamos, que realmente harían como un cambio estructural, no sé, que es aprobar una ley del aborto. Con eso, digamos, me doy por bien servida este año, o sea, después vamos por lo siguiente paso y así, a paso. Pero paso a paso, es como que nos saltamos las instancias. En estos días leía, con todo esto de la inauguración, bueno, hay como muchas cosas dentro de la literatura que están como que las mujeres tienen, como, no sé, extractos de textos de un ensayo de una autora que yo amo profundamente, que es Siri Hustvedt, que tiene un libro de ensayos, como con ensayos sobre el feminismo y eso, hay un texto muy lindo que se llama No son competencia, donde habla bueno, un poco de este tema, de cómo los escritores desdeñan a las escritoras y cómo siempre hay alguien que, digamos, que se considera como que no existe si es una mujer en un campo lleno de hombres, bueno, que son cosas que se dan en todo el mundo, no solo ella es noruega, digamos, y en Estados Unidos igual. Pero, y está casada con Paul Auster. Y está casada con Paul Auster, lo cual debe ser difícil, digamos, como... Pero quiero decir, es un texto escrito tan desde el primer mundo, tan desde esa lógica de
podemos permitirnos ser racionales y sensatos y tranquilos porque esto nos pasa, pero igual yo me gané la princesa de Asturias, es como, están en otra escala, están en otro nivel, o sea, realmente, que no creo que a ella le pase nunca ir a un lugar en donde, no sé, sean todos hombres mayores, canosos, millonarios, inaugurando un evento cultural y ninguna mujer, o sea, puede que le suceda, pero llega alguien con una granada y implosiona todo, o sea, no es lo mismo, entonces no es nuestra referencia, o sea, por eso digo, yo la amo a ella, leo todo lo que puedo, pero en estas cosas prefiero a Rita Segato, o sea, que es alguien que está, ¿no? Que dice, cada historia, cada movimiento se construye a partir de la historia de su propio país, o sea, nosotros no podemos tener ese texto como referencia, no podemos citar eso, porque es muy primermundista, y no estamos ahí, ojalá, pero no estamos. Entonces, sí, yo creo que hay como que aterrizar en nuestro contexto y ver lo que pasa y salir y mirar, bueno, ¿qué es más importante? ¿Que haya más escritoras en los catálogos o que haya menos femicidios? Y concentrar nuestras energías y nuestras demandas y nuestros gritos y todo ahí. Ya sé que ahora, después mañana me dicen todas mis amigas escritoras, pero no sé, creo que en un punto todas pensamos eso. Y es difícil salir a decirlo porque entonces resulta como que uno termina siendo funcional al patriarcado por no darse cuenta, por distraído, digamos. Y no porque en un punto estás ejerciendo el pensamiento crítico. Insisto, un movimiento que no se permite el pensamiento crítico está en el horno. Sí. Y además terminamos sirviéndolo también porque la división hace mucha división, porque no existe una buena... es como si existiera una buena manera de ser feminista, ¿no? Claro, hay muchas maneras de ser feminista, ¿no? Exactamente.